más fuertes si son para Él. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie esta noche y les invito a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo número 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar, hermanos, así de pie. Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta noche hemos leído tu palabra e invocamos la presencia santa de tu Espíritu para que nos ayude a interpretar la palabra que quisiste revelar a tu pueblo. Queremos pedirte que quites toda distracción, aparta, Señor amado, todo prejuicio, quita toda opresión del diablo. Reprendemos, Señor amado, al hombre fuerte que se revela al conocimiento de tu palabra, y que así, Señor, esta noche tú puedas derramar de tu poder en medio nuestro. No hemos venido a escuchar la voz de ningún hombre, sino escuchar tu bendita voz, Señor, por medio de tu palabra. Pongo mi vida, Señor, en tus manos para que tú puedas hablar a este pueblo sediento de ti. Instrúyelo y capacítalo. Llénalo, Señor amado, abundantemente para cumplir toda buena obra que tú predispusiste desde antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos y hermanas. Hermanos, en las últimas ocasiones estuvimos hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y es importante que hagamos un recordatorio brevemente de lo que ya expusimos sobre esa verdad. En primer lugar, una de las cosas que mencionamos es que cuando creímos en Jesucristo, todos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Decíamos que ese sello es también lo que se conoce como la morada del Espíritu Santo en el creyente.
y que el Espíritu Santo more en nosotros es la garantía y el testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Siendo esa la garantía, a esa manifestación poderosa del Espíritu Santo morando en nosotros, también se le conoce como la unción del Espíritu Santo. Hay que recordar, hermanos, que cuando hablamos de la unción, nos estamos refiriendo a esa acción por medio del cual se vierte algo sobre una persona con la finalidad de separarlo para un uso sagrado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se ungía con aceite a los sacerdotes, a los reyes, incluso se podía ungir con aceite a los objetos, y desde el momento en que una autoridad espiritual, sea un profeta o un sacerdote, ungía a una persona o a un objeto, a partir de ese instante esa persona había sido consagrada para usos santos, y esa acción de ungir los separaba de aquello que era común y ordinario, de tal forma que dejaba su estatus de ordinario para convertirse en una persona extraordinaria. Dejaba de ser utilizado para usos comunes y a partir de ese momento estaba dedicado a un uso especial para la gloria de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, nosotros somos ungidos por el Espíritu con su presencia, y a partir de ese momento nosotros somos separados y consagrados para Dios. De tal forma que, como en alguna ocasión se los decía, hemos sido llamados a tener una vida extraordinaria en las dimensiones del Espíritu. Eso obviamente es una realidad de todos los cristianos. El sello, la morada y la unción del Espíritu Santo es una realidad para todos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios. Pero luego nosotros somos invitados por la palabra a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo es esa investidura de poder que Dios nos otorga para ser testigos de Jesucristo. Es esa facultad sobrenatural en la que podemos nosotros, hermanos y hermanas, interactuar en la dimensión de Dios. Y por eso es que decíamos en la última ocasión que esta realidad de ser bautizado en el Espíritu Santo debería de ser un anhelo de todos los cristianos, porque es un don y un regalo para todos aquellos a quienes el Señor ha llamado a su evangelio. Decíamos que no hay ninguna condición para recibir esta manifestación más que extender el brazo y decirle al Señor: Señor, dame de tu don, que aquí estoy. Pero también mencionábamos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única, así como lo es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una ceremonia que solamente ocurre una vez en la vida, al igual que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única en la vida del creyente. Pero a partir del bautismo en el Espíritu Santo, los creyentes debemos de buscar con anhelo la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es esa renovación continua del poder que se recibió cuando uno fue bautizado en el Espíritu Santo la primera vez. Dentro de esas facultades de poder que el Espíritu Santo le entrega al creyente, les decía, hermanos y hermanas, en esa ocasión que es como una llave que abre el mundo de lo sobrenatural de Dios. Y en realidad Dios desea que vivamos en esa dimensión que algunos han llamado incluso, o la han denominado, la cuarta dimensión, la dimensión del Espíritu Santo. A esa dimensión acceden, hermanos y hermanas, quienes han sido bautizados
en el Espíritu Santo. Y dentro de esas manifestaciones uno puede acceder a los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces es importante que entendamos entonces la diferencia entre ser sellados, la morada, la unción, con el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, porque cada cosa corresponde a una etapa específica de la vida del cristiano. El versículo que leímos en esta ocasión nos coloca en la entrada a esa dimensión espiritual. Y por eso, hermanos, durante los próximos viernes vamos a ir despacio conociendo esta dimensión sobrenatural. Lo primero que tenemos que hacer es una introducción a estas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y la intención de esto, mis amados hermanos, no es que usted acumule conocimiento en su cabeza, sino que en realidad le permitamos al Espíritu Santo que Él pueda derramarse sobre nosotros a través de estas manifestaciones. El objetivo no es que usted sepa en qué consisten los dones de inspiración, los dones de revelación, los dones de poder. El objetivo es que todos nos incentivemos a ser una iglesia que anhele fervorosamente la manifestación del Espíritu Santo. Le tengo una buena noticia. La buena noticia es que el Espíritu Santo desea derramarse sobre nosotros. ¿Se alegran ustedes de eso, hermanos? El Espíritu Santo desea derramarse sobre nosotros, pero está buscando vasijas que estén listas para recibir esta bendición sobrenatural de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, este viernes quiero comenzar con esta introducción. Lo primero que hay que decir es una gran verdad que el apóstol Pablo señala en el versículo 1. Vea esto que dice el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vea que Pablo está, hermanos y hermanas, destacando un enorme peligro para la iglesia de ignorar los dones del Espíritu Santo. Hay un enorme peligro para la vida de la iglesia, para la vida de los cristianos, cuando ignoramos los dones del Espíritu Santo. Ahora, dentro de esos peligros que encontramos, uno es, hermanos y hermanas, el que nosotros pensemos que Dios clausuró los dones del Espíritu Santo cuando reveló toda la palabra de Dios como la tenemos nosotros o como la conocemos. Hay iglesias, buenos hermanos en la fe, que creen que los dones del Espíritu Santo se han finiquitado. A ese grupo de cristianos que consideran que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes porque la revelación de la Escritura ya ha sido entregada completamente, es al grupo que se conoce como cesacionista, o los que se consideran también a sí mismos no pentecostales. Sin embargo, hermanos, en la Biblia nosotros tenemos una advertencia del apóstol Pablo para que no caigamos en el error o en la interpretación de que los dones se han finalizado. Si usted me acompaña, le invito a que tenga su Biblia abierta, porque todo lo que vamos a hablar lo vamos a fundamentar en la Escritura. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vea lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Vea lo que dice Pablo. No, es una orden. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis
las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Son dos cosas lo que está pidiendo. Bueno, son tres cosas en realidad. Número uno, no menospreciemos las profecías. Número dos, examinemos toda profecía. Y número tres, retengamos aquellas cosas que por medio de la profecía el Espíritu Santo está queriendo transmitirnos un mensaje de parte del Señor Jesús. Si Pablo está advirtiendo a la iglesia de Tesalónica a no menospreciar las profecías, es porque ya existía en la iglesia una tendencia a ignorar esta verdad fundamental. Entonces, un peligro que nosotros podemos encontrar en esto es que creamos que el Espíritu Santo ya no se manifiesta a través de los dones sobrenaturales. Y en ese sentido estaríamos ignorando los dones del Espíritu, cosa que Pablo dice en ese versículo 1 de Corintios que no se debe de hacer. El segundo peligro por el que podemos ignorar los dones espirituales es subestimar los dones espirituales. ¿De qué forma yo subestimo los dones espirituales o los dones del Espíritu? Subestimamos los dones espirituales cuando pensamos que no son necesarios para el creyente y que no son necesarios para la iglesia. Los subestimamos cuando creemos o pensamos que esa es una experiencia para unos cuantos. Subestimamos los dones, ignorando los dones, cuando creemos que ya no es necesario esto para la vida de la iglesia. En una ocasión, recuerdo que una hermana, ella es bautizada en el Espíritu Santo, pero seguramente quizás no se ha renovado en la llenura del Espíritu. Pero en una ocasión la hermana me dijo, a modo de crítica, me dijo: mira, hermano, yo no sé, pero yo percibo que pareciera ser que las profecías o las interpretaciones de lengua dicen lo mismo. Incluso a veces hasta he pensado que repiten pasajes de la Biblia, me dijo. Cuando ella me dijo eso, yo me sorprendí porque ella tiene años de estar en el Evangelio y debería de conocer más con claridad esta verdad de la que estamos hablando. Pero en el fondo lo que había era una subestimación de los dones espirituales. Tal vez usted habrá escuchado, bueno, recientemente, antes de la enseñanza de la palabra en la que nos encontramos, escuchamos todos una manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos la escucharon, hermanos? Bueno, no todos, unos cuantos. ¿Cuántos la escucharon, hermanos? Entonces, uno puede pensar que los dones espirituales, las manifestaciones del Espíritu, tienen que ser algo tan sorprendente que nos digan algo que no sepamos. Pero ya vamos a hacer el enfoque bíblico adecuado para que no subestimemos los dones del Espíritu, lo cual sería ignorarlos, que es una advertencia que Pablo está haciendo, porque hay un peligro de ignorar los dones del Espíritu Santo. Entonces vemos dos peligros: el peligro de decir ya no existen, no son verdades, son jerigonzas de la gente, son emocionalismos de las personas. El otro peligro de ignorarlos es subestimarlos. No son necesarios, no son importantes, no son para todos. Ese es un peligro. El tercer peligro de ignorar los dones del Espíritu Santo es el otro extremo. Es el extremo de la manipulación de los dones del Espíritu Santo a causa de una mala enseñanza o una mala interpretación. El problema es que muchas personas, como ignoran la obra y la vida del Espíritu, en algunas ocasiones han caído en manipulaciones o han sido manipulados, pero es porque no conocen
el funcionamiento, la naturaleza y la persona del Espíritu Santo. Entonces son tres peligros de ignorar los dones del Espíritu. Uno, creer que ya no existen, creer que ya no funcionan, creer que eso era para la iglesia primitiva. El segundo peligro es subestimarlos, es decir, bueno, sí, es verdad, existen, pero no son tan importantes, o no son tan necesarios, o yo no los necesito. Y el tercer peligro es una manipulación de los dones del Espíritu. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Entonces Pablo dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Por qué no hay que ignorarlo? Eso se encuentra en el versículo 2. Oiga lo que dice el versículo 2, siempre de Primera de Corintios 12. Sabéis, dice, ve el contraste. No quiero que ignoren, pero ustedes saben algo. ¿Qué es lo que saben ustedes? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. En nuestra vida vieja como gentiles, utilizando ahí la frase de Pablo, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nuestros sentidos estaban muertos y éramos arrastrados en nuestra muerte hacia los ídolos mudos. Por eso es que usted podía ir a una reunión religiosa y para usted, estando ahí en ese centro religioso del que sea, usted sentía aburrido, tedioso, cansado. Si a usted le decían que había que darle vuelta a San Antonio, pues entonces él le iba a conceder lo que le pidiera. Si usted le prendía velas a no sé quién, entonces usted podría lograr tal milagro. O si usted vendía tal libro, tal literatura, usted era arrastrado, hermanos y hermanas, por los ídolos muertos. Y por más que usted intentara hablar con ese ídolo muerto, era un ídolo que no oye, que no habla y que no hace. Era todo muerto. Era, hermanos y hermanas, como el salmista lo expresaba en el Salmo 115. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, no huelen. Manos tienen y no palpan. Tienen pies y no andan. No hablan con su garganta. Y vea lo que dice el salmista, que tiene una íntima conexión con lo que dice Pablo. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Y cómo es un ídolo, hermanos? Es muerto. Y el salmista está diciendo semejantes a ellos. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que el ídolo es semejante al fabricante. Y si el ídolo está muerto, el que lo fabrica, el que lo sigue, el que le sirve, también está muerto. Pero algo ocurrió. Cuando nos dimos cuenta que había una dimensión real y espiritual, y es que cuando conocimos al Señor, nos dimos cuenta que Él no es un Cristo muerto, no es un Cristo de estampilla, sino que es un Cristo que está vivo y manifiesta su poder en medio de su pueblo. ¿Cuánto le hemos conocido, hermanos? Es una realidad. Y por eso es que Pablo les está diciendo, hermanos, no quiero que ustedes ignoren la realidad que en sus reuniones cristianas el poder de Dios se manifiesta. No quiero que ustedes ignoren que en sus cultos, en sus celebraciones hay una manifestación del poder de Dios. Tal vez a veces por el tiempo no lo alcanzamos a mencionar,
Pero yo sé, y lo sé por ustedes y lo sé por el Señor, que mientras la palabra es anunciada, los enfermos son sanados. Que mientras la palabra es anunciada, las cadenas son rotas. En una ocasión, hermanos y hermanas, predicando acá en este púlpito, no voy a decir en qué parte de este local, pero había una muchacha que en la medida que estábamos predicando la palabra, esa muchacha literalmente se estaba retorciendo en la silla. Obviamente, hermanos y hermanas, cualquiera que se acercara ahí sabía que ahí se estaba produciendo una liberación de parte de Dios en medio de la predicación de la palabra. Esas cosas quizás no las vemos. Es más, yo quiero decirles ahora, mientras su servidor está predicando, no yo, no mi palabra, sé que el Señor está sanando los enfermos en este momento, porque ese es el poder de Dios que está en medio nuestro. Esta no es una reunión muerta, esta no es una reunión convencional, esta es una reunión donde está el Cristo vivo de poder. Entonces, cuando los sentidos no son abiertos, ahora Pablo está diciendo, miren hermanos, ustedes ya no están en una reunión muerta donde un ídolo muerto, están frente a un Dios vivo. Entonces, como están frente a un Dios vivo, nuestro Dios está acá en medio nuestro, y la manifestación sobrenatural es una realidad que se puede dar en nuestro culto. Debemos de tener en claridad cómo se manifiesta el Señor Jesús por medio de su Santo Espíritu. Y una de las cosas, hermanos, que comienza a plantear el apóstol Pablo en estos versículos es que los dones del Espíritu constituyen un énfasis en la verdad cristiana del señorío de Cristo. Por eso es que dice el versículo 3, vea esto, vea lo que dice el versículo 3 en Primera de Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede maldecir a Jesús diciendo que tiene un don del Espíritu. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, la primera cuestión fundamental a tomar en cuenta es el señorío de Cristo. Es la confesión de Jesús como Señor. En todo el Nuevo Testamento, usted va a notar que el tema central del Nuevo Testamento es enfatizar el señorío de Cristo. Le invito a que abra su Biblia en Romanos capítulo 10. Estamos colocando un fundamento. Romanos 10, versículo 8, un pasaje conocidísimo. Oiga lo que dice Romanos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga esto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vea cómo Pablo enfatiza: el que ha recibido la salvación, el que ha recibido el sello del Espíritu, el que ha recibido la morada del Espíritu, puede confesar a Jesús como Señor. No está hablando, hermanos, de que, a ver, ¿cuántos pueden decir que Jesús es el Señor? No está hablando de eso. No está hablando de la capacidad de pronunciar esa frase. Está hablando de la verdad de aceptar el señorío de Cristo en la vida de la persona. De llegar al punto de decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Cuando Cristo vive en mí, realmente yo he reconocido a Jesús como mi Señor. He confesado con mi boca a Jesús como Señor. Dice más, veamos a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5. ¿Por qué Pablo coloca el tema de la confesión del señorío de Cristo antes de hablar de los dones del Espíritu? Vea esto. 2 de Corintios capítulo 4 verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Oiga esto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, ¿como qué? Como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo como Señor. Él es el centro de esta reunión. Vamos más. Filipenses capítulo 2 versículo 11. Estos solamente son algunos pasajes, no porque pudiéramos mencionar más, pero que nos sirvan estos como fundamento para una realidad. Por lo cual, Filipenses 2:11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Oiga esto, dice verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vea, el énfasis de las reuniones cristianas es el señorío de Cristo. No sé si me escuchó. El énfasis de las reuniones cristianas, el énfasis de los cultos, el énfasis de las células, no es proclamar el nombre de un pastor, no es proclamar el nombre de una iglesia. El énfasis del culto cristiano es decir, Jesucristo es el Señor. Entonces el Espíritu Santo va a enfatizar la esencia de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, entiende claramente que la clave de su mensaje está en enfatizar el señorío de Cristo. Que Pablo esté mencionando estas cosas antes de hablar de los dones del Espíritu es por una razón. Porque los dones del Espíritu enfatizan el señorío de Cristo. Los dones del Espíritu van a enfatizar la verdad de Cristo. Por eso es que Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por una operación personal del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay dones ni ministerios sin el señorío de Cristo. Si hay señorío de Cristo, entonces ahí hay dones y hay ministerios. La razón por la cual el Espíritu Santo tiene obstáculo en muchos de nosotros es como esta botella. Estamos tapados. El Espíritu Santo quiere derramar sobre nosotros de su presencia, pero nosotros tapamos la vasija cuando no vivimos el señorío de Cristo. Nosotros somos el mismo tapón. Entonces usted puede decir, mire hermano, pero ¿por qué razón yo le he pedido dones al Espíritu y Él no me los da? Habría que ver qué aspectos de tu vida no se han rendido al señorío de Cristo. ¿Qué aspectos de tu vida son un obstáculo para que el mover de Dios fluya? En una ocasión, es que nosotros, hermanos y hermanas, hemos trivializado mucho la presencia de Dios, lamentablemente. Pero cuando vienen personas de otras iglesias acá, se llevan una buena impresión,
por la gracia de Dios, no de nosotros, sino de Dios, en cuanto al derramamiento del Espíritu, la presencia de Dios, la predicación de la palabra. Y algunos, un par de pastores, en algún momento me han preguntado, ¿y qué es lo que hace a Elim tan, no sé, algo diferente? Porque no es el local, ustedes, hubo uno que así me dijo, son bien rústicos en sus locales, me dijo. Entonces, ¿qué hace atractivo a Elim? Yo le dije, mire, la presencia de Dios, es que Dios está ahí. No, pero es que Dios está en todo lado. Y eso me puso a pensar, es verdad, si Dios está en todos lados, eso es cierto. Pero con el tiempo, en la medida que iba hablando con este pastor, comencé a notar que muchas de las cosas que él me decía eran contrarias al señorío de Cristo, eran opuestas al señorío de Cristo. Cuando hay un ministro del evangelio que se opone al señorío de Cristo, no porque lo diga verbalmente, sino porque en su práctica se vuelve en un tapón para la presencia de Dios, ahí, hermanos y hermanas, la vida del Espíritu se irá marchitando, marchitando, hasta que la iglesia quede muerta completamente. Porque lo que nos hace diferentes no somos nosotros. Aquí, hermanos y hermanas, tal vez puede ser que tengamos muchas virtudes, pero eso no es lo más importante. No es ni nuestra organización, no son ni nuestros pastores, no son ni nuestros músicos, no es nuestra capacidad de alcance. Lo que siempre debemos de preservar a toda costa es la presencia gloriosa de nuestro Dios. Él es el centro de estas reuniones. Entonces, una iglesia que sirve, sujeta al gobierno soberano del Señor, siempre terminará siendo carismática. Cuando hablo de carismático, la palabra carisma en el griego lo que significa son dones. Una iglesia donde se reconoce el señorío de Cristo va a apreciar los dones del Espíritu, y sus miembros serán llenos de esa manifestación. Ahora, si Cristo es el centro de la iglesia, vea que el Espíritu Santo le interesa hablar de Jesús. Y esto Jesús lo dijo. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14. Esta es la razón de por qué Pablo comienza a hablar de que no hay que ignorar los dones del Espíritu, pero hay que tener un énfasis adecuado. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Vea lo que dice. ¿Están acá, hermanos? Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién va a rogar al Padre, hermanos? El Hijo. El Hijo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. Está hablando de la morada. Para siempre. Eso ya lo tenemos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. No lo ve porque sigue anclado a sus ídolos mudos, y están muertos igual que sus ídolos. Verso 17. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Oiga esto. Porque mora con vosotros. Pero vea lo que dice en futuro. Y estará en vosotros. ¿Por qué lo está viendo como hacia el futuro? Porque todavía no habían recibido el poder del Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús está diciendo, ya tienen la morada del Espíritu, pero el Espíritu Santo también estará en vosotros, en vosotros. Y habla de encima, sobre algo, que son de las expresiones para hablar acerca del bautismo. Pero vea lo que dice el versículo 26. Eso ya lo vimos.
siempre del capítulo 14 de Juan, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, oiga, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, pero dice algo más: y os recordará todo lo que he dicho. Y esta fue la respuesta a la hermana cuando me dijo: ¿y por qué yo a veces oigo que en las interpretaciones de lengua, en las manifestaciones del Espíritu, como que parecieran versículos de la Biblia los que están repitiendo? Y no es lo que acá dice en ese versículo 26, pues, que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Jesús ya nos dijo. Y en realidad, hermanos, en una ocasión otra persona también me compartía: ¿y por qué siento que es lo mismo? Pareciera ser que es lo mismo. Porque a veces la iglesia no entiende. O no es que no entendamos, somos un poco desobedientes. Y por eso el Espíritu Santo nos vuelve a repetir una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Toma ¿de quién? Del Hijo. Porque Cristo es el Señor y la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo podría darnos un mensaje acerca de Él. Él lo puede hacer porque es Dios. Pero no es esa su tarea. Al Espíritu Santo le agrada cuando una iglesia está volcada al señorío de Cristo, y ahí Él derrama de sus dones. Aún al Espíritu Santo le agrada cuando hay ministros del Evangelio que procuran a toda costa el señorío de Cristo, no su imagen personal, no la imagen de su iglesia, sino que Cristo sea la cabeza y el Señor de la iglesia. Mis amados hermanos, tengo que decírselos: ni yo ni ninguno de los pastores ha muerto por ustedes en la cruz del Calvario. Ningún pastor ha muerto por usted. Es más, creo que ni yo me atrevería a dar la sangre por ninguno de ustedes, y ni usted por mí. Pero Jesucristo, Él ya virtió toda su sangre en el madero. Él es la cabeza, Él es el Señor. Entonces el Espíritu Santo toma de Jesús, toma las palabras del Señor y las da a la iglesia. Entonces significa que Cristo es el mensaje de los dones del Espíritu. Ahora vámonos un capítulo más adelante, capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 26. Oiga, y esto refuerza la verdad que hemos dicho. Evangelio de Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, aquí lo remata. ¿Qué dice que va a hacer el Espíritu Santo? Dar testimonio ¿de quién? Del Hijo, de Jesús. Él dará testimonio acerca de mí. Por eso es que tal vez usted habrá escuchado que en los dones del Espíritu a veces se dice: así dice el Señor. Pueblo mío, así dice el Señor. Hija mía, así dice el Señor. Pero ¿quién está hablando? Está hablando el Espíritu, no el Señor. Pero el Espíritu Santo le está atribuyendo el crédito, el honor, la gloria. ¿A quién? Al Hijo. Porque al Espíritu le interesa que la iglesia entienda que Cristo es su cabeza y que Cristo es su Señor. Entonces, hermanos y hermanas, una comunidad, una iglesia que proclama el señorío de Cristo,
una iglesia que vive el señorío de Cristo, van a ser esas vasijas abiertas en las cuales el Espíritu Santo se va a derramar y va a fluir en esas personas. Una iglesia que abra su corazón al señorío de Cristo es una tierra fértil por medio de la cual el Espíritu Santo puede derramar de su gloria. Si hay alguien que le dice al Señor: Señor, dame de tus dones. Espíritu Santo, dame dones de sanidad. Espíritu Santo, dame dones de poder. Pero tiene una vida alejada del señorío de Cristo, usted le ha puesto un tapón al Espíritu. Porque al Espíritu Santo no le interesa andar haciendo shows, andar haciendo, hermanos y hermanas, al Espíritu Santo no le interesa andar haciendo, hermanos, espectáculos. El Espíritu Santo no es un vulgar. Lamentablemente se ha ridiculizado tanto la manifestación del Espíritu, que por eso es que hay algunas personas que ya no creen en esto. Pero esta es palabra de Dios. Por eso es que hay que tener un enfoque adecuado de esto. Entonces, cuando los dones del Espíritu se derraman sobre la vida de la iglesia, esa es una manifestación del señorío de Cristo en esa comunidad. Y termino con esto, hermanos. Acompáñenme a Mateo capítulo 18. Oiga esto. Mateo 18, verso 19. ¿Están acá, amados? Mateo 18, verso 19. Otra vez os digo, oiga esto, hermano, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está, ¿a dónde? En los cielos. Y vea lo que dice este versículo. Este versículo no es para consolarnos cuando no llegan los amigos a la célula. Esto es una profundidad tan inmensa y tan inmensa que lo que dice es: porque donde están dos o tres congregados en el nombre de ¿quién? ¿Del Espíritu? No, congregados en nombre de ¿quién? Del Hijo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde está el Hijo actualmente? A la diestra de la majestad del Padre, intercediendo por nosotros. Pero el Hijo está acá en medio nuestro a través de su santo y glorioso Espíritu. Porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, Jesús dijo que ahí estará. Así que el Señor está acá, hermanos, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, ¿queremos que el Espíritu Santo derrame de su gloria, hermanos? Hagamos de Jesús nuestro Señor. Démosle gloria a nuestro Señor. Entremos en una actitud de reverencia a Él. Les invito, hermanos, a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, y de esta forma casi vamos a despedir este servicio. Pongámonos de pie y vamos a adorar el nombre de nuestro Señor por última ocasión. Vamos a entrar a la presencia del Señor. Vamos a decirle: entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Una vez más, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz
con júbilo. Dígaselo, hermano. Dad gloria y alabanzas, oh Cristo, nombre sin igual. Una vez más, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honras y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honras y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. dad gloria, Honras y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios Poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Que tu pueblo te declare su poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinarás. Bendito sea el Señor. Dios poderoso. Vamos, iglesia. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá?
Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinarás. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Ahora solo con nuestras voces. Bendito sea el Señor. Una vez más. Por siempre reinarás. Sé tú el Señor de esta iglesia, amado Dios. Sé tú el Señor de este pueblo. Sé tú el Señor de cada familia, de cada joven, de cada niño. Sé tú, Señor, el centro de esta congregación. Manifiesta tu gloria y tu poder por tu Santo Espíritu. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Dale fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén. Y a su nombre.